Tenemos una izquierda hegemónica muy autoritaria, muy dogmática, muy poco comprometida con las libertades, que se traicionó a sí misma. Una izquierda que no fue capaz de decir, no somos cómplices de las dictaduras, aunque se digan de izquierda, no comulgamos con la corrupción porque la hagan nuestros compañeros, Sí, sí. Estamos comprometidos con los valores de la Ilustración. Pues no, el presidente es una figura muy importante, pero que no me parece que haya crecido ni se haya nutrido de los valores de la izquierda. Es comparsa de la militarización de una manera crítica, pusilánime, y yo creo que es muy lamentable, porque este es un país muy desigual, con mucha injusticia social. Claudia y yo nos conocimos hace 35 años en la universidad y somos en ese sentido parte de la misma generación, fuimos compañeros de un movimiento estudiantil y pues a mí me duele mucho que Claudia Sheinbaum haya preferido la lealtad al presidente que la responsabilidad a la gente. Es decir, fue una persona que se mimetizó ante un discurso cuasi fanático, renunció a la izquierda y renunció a eso que ella dice que es una formación científica. Y sí, Claudia es parte de una generación que a mí me decepciona mucho. Aquí está el ex consejero electoral, Ciro Murayama, con quien hemos hablado varias veces. Me da mucho gusto verte en esta nueva faceta, como decías, cuando entraste como escritor. Empecé a leer tu novela Infamia. El poder corrompe hasta los rebeldes. Pues toca todo, hasta el amor, ¿no? Ahí medio, de pronto, medio erótico, y habla de la izquierda, ¿no? Sí, es una novela que está situada en un tiempo real de este país que creo el 85, ¿no? Son fines de los 80 hasta inicio de este siglo. Ahora que estamos, pues 3 de octubre, ayer se conmemoraron los 55 años de la matanza del 68, la generación del 68 es una generación sobre la que se ha pensado mucho, lo que impactó en la vida cultural, política de México, pero creo que tenemos cierto descuido de las generaciones posteriores, esas generaciones que nacieron a la vida pública en aquellos años convulsos del terremoto del 85, de las elecciones del 88, del movimiento estudiantil de la UNAM 86-87, que a diferencia del 68 fue un movimiento estudiantil triunfante, y unas generaciones que nacieron con el autoritarismo, pero luego conquistaron o vivieron en la democracia, incluso la izquierda pues llegó al poder. ¿Y qué pasó con esa izquierda? ¿Qué pasó con ese mundo, con esos sueños? Es una crítica muy seria. Es una crítica, es una historia del desencanto de una izquierda que yo creo que se traicionó a sí misma, que fue muy tolerante con el autoritarismo y la corrupción porque en esas prácticas incurrían los compañeros, entonces el fin justifica los medios, y yo creo que siempre que tus medios se desvirtúan también extravías el fin. El fin, sin duda. Entonces, pues es recrear esos años, el microcosmos de la izquierda mexicana, sus taras, sus lastres, una izquierda que no fue capaz, por ejemplo, de decir, oigan, Cuba es una dictadura, claro. Nicaragua también lo es, no podemos ser cómplices de esos excesos. Y yo creo que parte del desastre que estamos viviendo como país tiene que ver con la ausencia de una izquierda realmente democrática, una izquierda que estuviera comprometida en serio con las libertades, con los valores de la Ilustración, muy laica, muy en sintonía con la ciencia, con la educación. Y hoy tenemos una izquierda, yo creo que incluso le llamamos izquierda porque ellos se reivindican así, pero que ha extraviado sus causas. Y lo que yo quiero hacer con esta propuesta, que es una construcción pues estética, como todo libro literario, es una reflexión ética de qué le pasó a nuestra izquierda, qué le pasó a esas generaciones
que incluso conquistaron el poder, y entonces pues hay ahí una historia alrededor de 3 personajes centrales: el diablo y su amigo, el diablo al que matan, así empieza la novela, un investigador que empieza a descubrir la corrupción en la que incurrieron sus excompañeros cuando llegaron al poder, su gran amigo, que es el narrador, el gallo, y la mujer de la que están, Adela, de la que están enamorados los dos. Los dos, está padrísimo. Y entonces, pues es la historia del desencanto de ellos. Ellos viajan a Nicaragua, viajan a Cuba, están muy entusiasmados pues con los sueños de transformación del mundo, y se empiezan a desencantar y a decepcionar. Y también es una novela un poco con un aire nostálgico de lo que fue una Ciudad de México que ya no tenemos. Que ya no tenemos. Aquellos lugares míticos para la pachanga y el reventón, como eran el Gran León, el Bar León, el Salón México. La ópera, y sigue, es de las pocas que sigue, pero ya no está la Guadalupana, la Providencia, Cantinas. Pero tampoco míticos. La ópera es lo que era, ni va la gente que solía ir, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es una reflexión sobre qué nos ha pasado y cómo llegamos aquí. Es una precuela de nuestro desastre político. Nuestro desastre político, sí. Pero muy bien narrada, muy bien contada. Yo la comencé y lo planteas de una manera, con una narrativa específica que llama mucho la atención del lector, que de eso se trata, ¿no? No es didáctica, pues. No, pues yo lo que quise, mira, este libro lo escribí en la pandemia. Yo, pues, como tú sabes, y aquí platicábamos, cuando era consejero del INE, lo que tú haces cuando tienes un cargo de responsabilidad pública, a mí lo que me ordenaba era siempre tener el peso de la responsabilidad y por lo mismo de la autocontención. Claro. Es decir, no puedes... Cuando tienes no puedes decir cargos, cuando no tienes... puedes decir lo que se te viene a la mente, aunque te hagan enojar y estés oyendo disparates, claro, porque dices, si yo me excedo, voy a dañar al INE, voy a dañar la credibilidad de las elecciones. Entonces, las 2 palabras de orden del trabajo que hice 9 años era responsabilidad y autocontención. Y entonces, en la pandemia, en esas largas madrugadas, aquí sí puedes decir, dije, ahora voy a hacer, claro que sí, voy a hacer un ejercicio de imaginación y libertad. Sí, claro. Lo que no puedo hacer como servidor público. Qué entonces, catarsis, ¿no? Sí, la verdad. Y salió. Y así salió. ¿Y lo imaginaste con este género de novela? ¿Lo quisiste escribir así? Desde el principio pensé en la ficción, pensé en la novela. Es una novela que yo tenía cocinando, digamos, en mis inquietudes desde hace pues mucho tiempo, porque creo que México vivió años convulsos que no hemos reflexionado. Es decir, llegamos a la democracia sin haberlo reconocido y aquilatado. Estamos a punto de perderla, ¿no? Sin haberlo valorado. Y esas generaciones que lo protagonizaron, de repente han sido muy descuidadas, incluso con su propia creación. Tenemos una izquierda hegemónica muy autoritaria, muy dogmática, muy poco comprometida con las libertades, y creo que parte de eso tiene que ver con un problema cultural, una izquierda que no fue capaz de decir no somos cómplices de las dictaduras, aunque se digan de izquierda, no comulgamos con la corrupción porque la hagan nuestros compañeros, estamos comprometidos con los valores de la Ilustración. Pues no, ahora tenemos... El presidente es una figura muy importante, pero que no me parece que haya crecido ni se haya nutrido de los valores de la izquierda. Sí, un señor no es un que en el 68... los temas de la izquierda. A ver, una persona que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas a inicios de los 70, después de la matanza del 68 y de la del 71, y se va a militar al PRI y le hace el himno al PRI de Tabasco, pues no es una persona de izquierda. A mí lo que me preocupa es la izquierda que lo acompaña, que es tolerante con la militarización, que el día que sale con un símbolo religioso a decir detente y con eso para... Caray, no dice nada. Era normal que la izquierda dijera, perdóname, no somos parte de esto, claro. Es un desastre, es una vergüenza. Bueno, hay una izquierda muy cómplice,
con esto. Y que Palacio y Nacional se ha vuelto un púlpito, ¿no? Así es. O sea, sí, una izquierda muy poco laica, que ha renunciado, creo que a los valores universales de las izquierdas. Y entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues es un poco una historia íntima de un mundo que conozco muy bien porque es al que pertenezco, el de las izquierdas universitarias, y es una crítica, es una reflexión ética a través pues de una historia de estos personajes que se van desencantando, pero que también viven una juventud en la cual ellos se vacunan, digamos, del dogmatismo y de la enajenación. ¿Y cómo se vacunan? Pues yo creo que con 5 cosas muy importantes: con su gusto por la literatura, por el cine, por la música, por el estudio y por la amistad. Sí, sin duda. Cosa que ya no existe, o que no ves que exista, ¿no? Sí, pues antes, pues comprar tu pase a la Cineteca, porque era, ¿no? Sí, es lo que a ellos les encantaba, era la muestra de cine. La muestra de cine, por supuesto, sí. Y la literatura, y leías a todos, y comentabas. Y luego la yo parranda, lamento que tenemos pero la parranda parranda estaba muy ligada con los otros temas también, ¿no? Para discutir. Justo era para hablar de eso y ver cómo lo que pones aquí es fuertísimo. El poder corrompe hasta los rebeldes. Pues sí, porque surgen de la rebeldía, ¿no, Ciro? O sea, surgen de la rebeldía. Es una generación que luchó contra el autoritarismo, pero que luego se mimetizó con las prácticas más feas del autoritarismo priista, ¿no? Y lo estamos viendo. Bueno, es que salieron de ahí. E incluso no salieron de ahí, pero se han vuelto, caray, gente que militó en el 68, hoy es comparsa de la militarización de una manera crítica, pusilánime, y yo creo que es muy lamentable. A mí me parece que México tiene un gran vacío, que es una izquierda realmente democrática, ¿no? Porque este es un país muy desigual, con mucha injusticia social, pero tenemos una izquierda hegemónica que se traicionó a sí misma, que cree que las políticas estas de transferencia monetaria es lo que va a transformar los cimientos de la sociedad. Es falso, y es un alegato, digamos, a partir de una historia de qué le pasó a nuestra izquierda, cómo es que extraviaron el rumbo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es un reclamo, y al mismo tiempo, pues es un ejercicio de nostalgia de una generación, pues que tuvo muchos sueños, y algunos de los cuales fueron cancelados, pero es una manera de reivindicar que hay sueños que debemos recuperar. Sí. Oye, Claudia Sheinbaum es parte de esa generación, por ejemplo. Bueno, ¿no? Claudia y yo nos conocimos hace 35 años en la universidad. Yo entré al CCH, ella ya estaba en la Facultad de Ciencias, y somos en ese sentido parte de la misma generación, fuimos compañeros de un movimiento estudiantil, y pues a mí me duele mucho que Claudia Sheinbaum, que llegó al poder de la Ciudad de México, haya preferido la lealtad al presidente que la responsabilidad a la gente, y que durante la pandemia ni siquiera impulsara las pruebas para saber qué tan avanzada iba la pandemia, que no impusiera el cubrebocas, que no diera ayudas sociales a los trabajadores, a los empresarios. Es decir, fue una persona que se mimetizó ante un discurso cuasi fanático del presidente con estos símbolos religiosos. Pues yo creo que Claudia renunció a la izquierda y renunció a eso que ella dice que es una formación científica. Y sí, Claudia es parte de una generación que a mí me decepciona mucho. Es que yo estaba leyendo el libro e inmediatamente pensé, bueno, Claudia pertenece a esta generación, ¿no? Eso es su formación, fueron sus compañeros, pues, ¿no? Sí, ella se entregó a una forma de hacer política que no tiene que ver con los valores de la izquierda, creo yo. Oye, ¿y hay visos como de alguna nueva corriente, alguna esperanza del lado de la izquierda? ¿Tú ves algo? Bueno, yo creo que parte de la tristeza que estamos viviendo es que el gobierno ha lastimado mucho los ideales de la izquierda, pero creo que la forma de salir de este bache es recuperar
una izquierda democrática. Es decir, necesitamos hacernos cargo de que esto que nos está pasando en parte se debe a lo mal que venían las cosas en México. Es decir, una tolerancia de los gobiernos anteriores con la desigualdad tremenda, que creían que con unos indicadores macroeconómicos era suficiente para salir adelante. Y no, la gente estaba indignadísima y con mucha razón. Yo creo que la tragedia de la democracia mexicana es que llegamos a la democracia en años en donde la gente cada vez vive peor, en términos económicos, pero también en términos de seguridad. De seguridad. Y entonces, pues yo quisiera que hubiera una alternativa más constructiva, y esa alternativa necesariamente pasa por hacerse cargo de la cuestión social, pero sin cancelar libertades. Pero todavía no la ves, o sea, no ves un No grupo, la veo. No la veo. Que el presidente López Obrador, luego de sus 3 intentos por ser, la tercera es la vencida, ¿no? Por ser presidente, pues yo creo que dio esa esperanza a la gente, ¿no? Eso era. Yo creo que él fue beneficiario de una indignación muy justificada. Sí, claro. Yo entiendo el triunfo de López Obrador como un reclamo a lo que venía pasando. Y lamentablemente, pues ahí están los datos de cómo se destruyó el sistema de salud en la pandemia. Cómo se afectó a la posibilidad de que las mujeres siguieran trabajando con la cancelación de las estancias infantiles, las guarderías, su las animadversión al completo, feminismo, al medio ambiente, en fin, a mí me parece que tenemos un gobierno que ideológicamente es más parecido a Trump que a una izquierda socialdemócrata. Ahora, ya lo conocíamos como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Sí, porque a mí no me sorprende no fue la López ciudad Obrador. de las libertades con López Obrador. A mí no me sorprende él fue muy reticente, por ejemplo, a la interrupción del embarazo. Fue hasta que él se fue cuando la ciudad lo aprobó. A mí de hecho, ha dicho una sola vez la palabra aborto. Sí, claro. Sí. Lo que va de sus sexenios. Sí, ayer veía es un lo hombre de profundamente conservador, ¿no? A mí lo que me preocupa es la izquierda que es cómplice de un dirigente así. Y esa izquierda, yo escribo de la izquierda porque me duele, porque creo que le hace falta a México una corriente política progresista, libertaria, democrática, y no la tenemos. Entonces, a mí digamos que el germen ético de la novela o el reclamo que hace esta novela es qué le pasó a esa izquierda, y creo que tiene que ver con problemas que no resolvió desde antes. Es decir, tenemos una izquierda que no es capaz, la hegemónica, la dominante, de llamarle al régimen cubano una dictadura. Sí. Que es cómplice con lo que está pasando en Nicaragua. Caray, aquí se hasta abrieron el día de hoy, ¿no? Al día de hoy se abrieron las puertas, afortunadamente, a los exilios, de la República Española y después latinoamericana en los años 70, nutrieron la universidad, los exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, y México estaba en contra de las dictaduras. Y hoy tenemos un gobierno que se dice izquierda y es cómplice de dictaduras. Y creo que que la izquierda mexicana no haya sido capaz de hacer una autocrítica y una crítica a la izquierda, pues está en la base de los disparates políticos que estamos viviendo desde el poder, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con los líderes de la izquierda en México? Bueno, yo creo que... Ya no solamente con todo el movimiento, ¿no? Sino estos líderes los que animaron al movimiento. Muchos de ellos se extraviaron, y la izquierda democrática en México que existe es marginal. La corriente que tomó el poder es una corriente muy cómplice de la corrupción. Es decir, esta idea de que el fin justifica los medios ha hecho mucho daño. Si son nuestros compañeros, se vale. Se vale que reciban dinero de un empresario, porque al final de lo que se trata es de... Es para la causa, es para el movimiento. Yo creo que ahí hay un quiebre ético muy, muy fuerte. Cuando
tú dices que el fin justifica los medios y entonces empiezas a usar medios ilegítimos, la tranza, la corrupción para llegar al poder o para mantenerlo, también extravías tu fin. Sin duda, es decir, te quedaste y al final dices, pues ¿cuál es la diferencia? Querían llegar, y es uno de los diálogos que tienen los protagonistas de la novela, el diablo le dice al gallo, oye, la corrupción no está en otra parte. Fueron compañeros nuestros con los que militamos, con los que marchamos, con los que fuimos camaradas de causas. Ellos están robando, están desviando los recursos sociales y entonces pues es la historia del desencanto y ellos pues se empiezan a frustrar, digamos, de ver cómo sus compañeros de lucha, de viaje, empiezan a darle la espalda. Sí. Y bueno, pero como tienen el poder, eso justifica todo, ¿no? Entonces ellos, los protagonistas, pues son unos testigos, son la voz de una izquierda que se desencantó de sus propios compañeros, pero que no sucumbió ante el pragmatismo de la corrupción y de la búsqueda del poder por el poder. Yo creo que en la medida en que podamos hacer una crítica de qué nos ha pasado como una generación que nació en el autoritarismo, que nació en años convulsos, pero que luego conquistó la democracia y que ha sido muy poco leal a sus propias causas, es como podemos recuperar una izquierda diferente. Diferente. Hoy es la presentación del libro, ¿verdad? Sí. Hoy, 3 de octubre, Infamia, Ciro Murayama. ¿Quién presenta? Pérez Lo Gay presentan Rafael Barquetín. Pérez Gay y Gaby Barquetín en Casa Lamo y a las 7, pues unos presentadores de lujo. Yo estoy muy agradecido de que Gaby, pues una periodista a la que admiro mucho, comunicadora, profesora, y a Rafael Pérez Gay, creo que una de las plumas fundamentales de la literatura mexicana actual, pues se hayan dado el tiempo de leer y de presentar esta novela, pues me llena de alegría. Oye, y ya está a la venta en todos lados. Sí. Sí, y digital también. También digital. Hay que leerlo, les va a gustar y van a entender a toda una generación, ¿no? Y lo que ha estado pasando. Y tú hablabas de crítica y autocrítica. ¿Tú crees que se cometieron excesos en el INE cuando tú estuviste a últimas fechas, ¿no? Ya cuando había pues un enfrentamiento que fue muy frontal entre la presidencia, el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral y pues no mayormente tú y el que fue consejero presidente? ¿Piensas que hubo excesos por parte del INE? Mira, yo viendo las cosas ahora con mayor distancia, a distancia, claro. Pues veo lo que le hicieron al INAI, por ejemplo, prácticamente lo quisieron anular con la falta de nombramientos y demás, y el INAI en su momento tuvo la decisión, con una conformación distinta de los comisionados actuales, de vamos a hacerle caso al presidente, vamos a castigar a nuestros trabajadores, vamos a quitarle los seguros médicos, vamos a hacer esto, porque es una forma de demostrarle al presidente que estamos con él. Y entonces el agacharse frente a un autoritario no es una manera de frenarlo. Yo creo que es un error creer que si tú le das por su lado al autoritario, lo vas a contener. No, alimentas su megalomanía, su abuso, y entonces en el INE tomamos la decisión de defender la autonomía del instituto. Fuimos muy visibles porque poca gente Lorenzo y tú sobre todo, ¿no? Sí, muy visible. Pero al final las decisiones del INE pues siempre las tomó por mayoría el Consejo, sí. ¿no? Y yo creo que las movilizaciones de noviembre del año pasado y de febrero de este año alrededor del INE pues demostraron que tuvo sentido defender al INE como una institución no al servicio del poder, porque la única manera en que
este presidente hubiera sido obsecuente con nosotros, es que le hubiéramos entregado el control de las elecciones. Y nos negamos y entonces a ya, eso. pues, ya entonces, no más. bueno, pues nuestro exceso fue el celo de defensa de la autonomía. Y de la democracia, por lo tanto. Es una institución que cuando nosotros nos fuimos tenía más credibilidad que la presidencia de la República. Había una identidad, o hay todavía una identidad de la ciudadanía con el INE, es la defensa de su voto libre, y creo que es una causa que vale la pena. El gobierno de López Obrador es pasajero, la democracia no puede ser pasajera, es algo que tenemos que cuidar mucho, nos costó construirlo como sociedad. Oye, en 200 años llevamos de vida independiente, apenas 2 décadas de elecciones democráticas, genuinas, ¿no? Sí, la democracia no ha estado en el ADN de la República Mexicana. Hemos sido un país de mucho autoritarismo, de mucho caudillismo, y ahora que tenemos la democracia, ¿no? Pues hay que cuidarla, incluso de sus principales beneficiarios, porque esa es una cosa terrible. Qué paradoja, ¿no? La izquierda hegemónica que hoy nos gobierna construyó la democracia, exigió reglas del juego parejas, y ya que llegaron al poder las quieren destruir. Es una incongruencia tremenda, y yo creo que hay que decirlo y hay que resistirlo. ¿Cómo ves el panorama para las próximas elecciones? Pues mira, yo veo 2 cosas fundamentales. Una es que el juego está abierto. No es cierto que vaya a ser un día de campo para el gobierno. Bueno, mira, en la elección del 2021, la última elección federal, los 4 partidos de la oposición tuvieron 22 millones de votos. Sí. Los 3 partidos del gobierno tuvieron 20 millones de votos. Entonces, pues ya hay 2 millones más de personas votando contra el gobierno que a favor. Sí. Ese es un dato duro. Y, por ejemplo, el resultado también en la Ciudad de México le dio solo a los 3 partidos del Frente más votos que a Morena y sus amigos. Sí, pero la Ciudad de México tiene otra lógica, ¿no? Pero en la Ciudad de México empezó todo. Sí, sin duda. Perder la Ciudad de México es perder la capacidad de convencimiento de las clases medias, en fin. Entonces yo creo que el juego está abierto, nada está resuelto para nadie, y esa es una muy buena noticia, la incertidumbre democrática, es decir, que no sepamos quién vaya a ser la próxima presidenta de México es una noticia fenomenal, aunque al gobierno le moleste. El gobierno quisiera que viviéramos en los años pensando que ya es Claudia, ¿no? del PRI, cuando el destape pues te indicaba, ya sabías quiénes eran antes de las elecciones, los ganadores y los perdedores. Claro. Hoy eso no está resuelto. Afortunadamente, quién va a gobernar lo va a definir la gente votando, y esa es la buena noticia. La mala noticia es que tenemos un gobierno que se sustrajo del compromiso democrático, un gobierno que no está dispuesto a respetar las reglas que exigió cuando estaba en la oposición. Claro. El presidente López Obrador se quejó cuando era opositor amargamente de que Vicente Fox algún día dijera no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, en fin, y entonces cállate, chachalaca, tal. Bueno, fue tal la conmoción de aquel dicho de Fox que se llevó a la Constitución la obligación de neutralidad al presidente. Cosa que y hoy no el presidente tiene la mayor intervención política de cualquier mandatario. Entonces, ellos se sustrajeron del acuerdo democrático y vamos a ir a unas elecciones donde el uso clientelar de los programas sociales, el abuso desde el poder va a estar presente. Pero mientras se mantenga el voto libre y secreto, el juego está abierto y esa es la buena noticia. Ciro Murayama, muchas gracias, felicidades por la novela. Gracias. Se presenta hoy, no, al contrario, luego platicamos más largo sobre todos los temas que están pasando, ¿no? Viene el presupuesto del INE también, ¿no? En fin, mucho de qué hablar, pero por lo pronto es la novela Ciro Murayama, Infamia, el poder corrompe hasta los rebeldes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ciro. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cómprenla, les va a gustar. Y hoy a las 7 de la noche, en Punto Solo con Adela, la conversación es con Dante Delgado.
¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues estamos preparados para ganar la presidencia. ¿Pero no te deja atrás en la carrera? ¿O No, por qué? porque el que adelantó las fechas fue el presidente. ¿Qué estabas esperando, Dante, además de los tiempos? Nosotros, Tú eras cercano al presidente. bueno, cuando no era presidente. Cuando no era presidente, muy cercano, aunque me cuentan que te han visto en Palacio. ¿Cuál fue la ruptura? Bueno, él... Verdaderamente, Dante, ¿has estado en pláticas con Marcelo? mira, La verdad, han llegado a hablar de que solamente la oposición junta es que le puede ganar a Morena. esa es una falsedad total. ¿Qué pasó con Alfaro, por ejemplo? Alfaro tomó la decisión de apartarse. Pero hubo un distanciamiento entre tú y Alfaro y luego... Que lo primero que deben tener las personas que aspiren a un cargo es tener ganas de serlo. Pero él quería ser, tenía ganas de ser. Bueno, la verdad no lo reflejó. Tú te encartaste para ser el posible candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, luego te bajaste. No me he bajado. Xóchitl hubiera sido una buena candidata de Movimiento Ciudadano. Si ella no se hubiera precipitado, podría haber sido una figura ciudadana. ¿Cómo ves ahora al subsecretario de Salud, ahora queriendo ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Esto es... ¿Qué país Yo estamos lo que creo es que viviendo, Andrés Dante? de despedida le quiere dar alguna protección.